Bienvenidos a este ciclo de experiencias de educación a distancia de tecnología de la Universidad Central. Les voy a hablar sobre las metodologías activas como estrategia de enseñanza en educación universitaria. Les habla la doctora Olimar Valenzuela. Desde que la Organización Mundial de la Salud en el 2020 declarara el surgimiento de una pandemia conocida como COVID-19, se trajo con ello el distanciamiento social, el cierre de escuelas, almacenes y con universidades. En Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, a través de SATPRO y CEDUCB, dictaron una serie de talleres, de webinar y de encuentros para formar a su plantilla de docentes y con ello los docentes de todo el país. En la UCB se desarrolló en el 2022 el semestre a distancia. En la modalidad a distancia se diagnosticaron las necesidades instruccionales de los alumnos inscritos a través de un formulario enviado a su correo de Google Forms. Y con ello se diagnosticó que existía un 40% que tenía dispositivos celulares, el 60% tenía computadoras y por lo tanto la internet era un poco intermitente. Se diseñaron unas aulas de Google Classroom para darle una conectividad asíncrona y colgarle videos, podcast y línea de tiempo. Y una microaula de forma síncrona en WhatsApp. Y para portafolio mostrar sus trabajos, se diseñó un trabajo en blog de Blogger. Luego, la UNESCO en 2000 nos habló de que en el contexto actual, donde la pandemia nos obliga a quedarnos en casa y resguardarnos, se tenía que aplicar un modelo educativo para volver a pensar los modos de reinventar la enseñanza. Este modelo debía enfatizar en la interacción con el entorno, con el aprendiz, considerando como el estudiante y en lograr su capacitación en una determinada disciplina a través de un proceso activo y constructivo. Entre ellas tenemos las ABP, que según Thomas es aprendizaje basado en proyectos y se definen como esa modalidad de enseñanza de aprendizaje centrada en tareas que consiste en un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su objetivo la obtención de un producto final satisfactorio. Las metodologías activas nos llaman a aprender y aprender a lo largo de la vida. Entre ellos teníamos una resistencia por parte de los docentes y los estudiantes a trabajar con las tecnologías, estaba la cuarentena, falta de comunicación. ¿Cómo atender a estos estudiantes? Con la conectividad intermitente, trayendo como consecuencia desinformación, distanciamiento, actividades de unidades curriculares que teníamos que abordar. Se preguntó, ¿cómo es la situación de nuestros estudiantes? ¿Qué dispositivos cuentan? ¿Cómo hacer que estos estudiantes conozcan sobre esta estrategia de metodología activa? Bueno, como objetivo nos planteamos llevar a cabo esta experiencia de educación a distancia utilizando las metodologías activas y se diagnosticó la necesidad instruccional, se caracterizaron en las metodologías activas a utilizar y se divulgó esta información, trayendo como importancia o justificación la innovación desde cambiar el paradigma educativo desde el punto de vista práctico, llevar experiencias de aprendizaje a distancia, desde educativo nuevas maneras de enseñar y desde lo metodológico un antecedente. Entre las partes trabajos que sustentaron esta modalidad de enseñanza, está Román de la Ciudad de México, hizo su tesis de grado para ser magíster en educación universitaria titulada Educación Superior en tiempos de pandemia, una visión formativa de forma cualitativa en la ciencia y tecnología de su ley en el plan de la patria. Como marco metodológico está que esto fue una de naturaleza descriptiva, un paradigma positivista, no experimental, de campo, descriptiva, como dice Hernández Sampieri. Nos habla de que su naturaleza con una población finita o intencional, que fueron los 14 estudiantes que inscribieron las materias de estrategia y trabajo de licenciatura y diseño instruccional que dicta la docente, investigadora
Las técnicas fueron la encuesta, el instrumento fue un instrumento de Google for cuestionario de 21 ítems. Para verificar este instrumento fue por el juicio de 3 expertos y su confiabilidad, el alfa de Cronbach, porque había distintas preguntas múltiples con frecuencias. Le preguntaron, ¿ha utilizado usted a los estudiantes aprendizaje basado en proyectos? El 66% dice que siempre, casi siempre o algunas veces, y el otro 44% nos habla de que no la ha utilizado. Ha utilizado con una metodología llamada aula invertida. El 46% dice que siempre, casi siempre, y el resto que casi nunca o nunca. Estaría interesados, todos están interesados, y entre las técnicas de evaluación aplicadas fueron la observación, el portafolio y el cuestionario. Como conclusión de esta experiencia fue enriquecedora. Las metodologías que se aplicaron como estrategia de enseñanza fueron el aula invertida a través de un aula de Classroom, fue el aprendizaje basado en proyectos para los que trabajaron con educación primaria, el aprendizaje en servicio para los que trabajaron con la comunidad, esta estrategia como aula invertida, la gamificación para darle las metodologías y el aprendizaje basado en proyectos. Fue una experiencia enriquecedora y todavía nos hablan de que la aula invertida, el estudiante es el protagonista y el docente es un guía. La gamificación nos permitió estudiar las estrategias y los tipos de estrategias. También la parte de una ruleta virtual. ¿Cuáles fueron las características que se desarrollaron en los estudiantes? Se desarrollaron la autonomía, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad y la motivación. Entre las estrategias, organizadores gráficos, nubes de palabras, cuadros sinópticos. Se crearon aulas para la comunidad de Simón Planas y de Iribarra, donde se enseñaron sobre los estudiantes enseñaron sobre electricidad, y los de Simón Planas enseñaron sobre cómo hacer natilla y suero. Los estudiantes también recibieron la comunidad de Barrio Ajuro sobre catecismo y como educación musical. Para hacer una comunicación síncrona hubo videoconferencias, y para hacer sus trabajos se subieron al Drive de Google Drive, se subieron al aula. Fue una experiencia enriquecedora. El docente de la Universidad Central y el del siglo XXI debe realizar un diagnóstico de la necesidad de sus estudiantes, debe realizar diseño instruccional, curar contenido, producir y editar medios instruccionales, mejorar las competencias digitales propias y tratar de mejorar las de sus participantes, propiciar aprendizajes colaborativos. A manera de conclusión, las metodologías activas aplicadas como estrategia de enseñanza en los estudios universitarios supervisados fueron el aprendizaje basado en proyectos para las personas que trabajaron con primaria, el aprendizaje en servicio, que no más que una metodología para mostrar los conocimientos a la comunidad, el aprendizaje basado en aula invertida, que se trató de subirles a través de unas aulas hechas en Google Classroom. Allí se les compartió todo el contenido, los ebooks, los podcasts, las líneas de tiempo y los trabajos elaborados por los estudiantes para que ellos pudieran verlo durante la clase. También podemos decir que el 92% trabajó con la metodología de aula invertida. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante es el protagonista, fue el que diseñó, trabajó en equipo de forma colaborativa. Y el tiempo de aprender ha variado. Las maneras, las metodologías, las formas. El docente es más que un orientador, es un curador de contenido. Debe diseñar y buscar, preparar todo el material para sus aulas. El estudiante es ahora el protagonista y
debe indagar y buscar la manera para desarrollar su pensamiento crítico. Los docentes hoy tienen que enseñar los conocimientos del mañana preparándose, ya sea a través de inteligencia artificial, el uso adecuado, las tecnologías, las metodologías activas, el design thinking, los organizadores gráficos para ser cada día unos docentes del siglo XXI. Esta experiencia fue enriquecedora y todos los estudiantes allí dijeron que querían aprender de una u otra manera como se aprende en la Universidad Central de Venezuela. Aquí les envío mi contacto para comunicarnos: olimarucb@gmail.com, Valenzuela Olimar en Instagram, @Valenzuela Olimar, Maoli Valenzuela en Twitter. Y les dejo este pensamiento de Jennifer Fleming: enseñar en la era digital no significa que deberíamos enseñar todas las habilidades del mañana desde hoy. Agradecida con todos ustedes. Para mí ha sido un placer. Les habla la doctora Olimar Valenzuela, deseándole el mayor de los éxitos y que estas séptimas jornadas de educación a distancia sea una experiencia fructífera.